Bienvenidos, soy Mónica Sánchez. La siguiente dramatización explicará las principales etapas del proceso penal común, conforme al nuevo Código Procesal Penal, que entrará en vigencia desde febrero del 2006. Este proceso tiene 3 etapas. En primer lugar, la investigación preparatoria a cargo del fiscal, quien con la participación especializada de la policía tiene como objetivo reunir las evidencias acerca de la comisión del delito y la identificación del presunto autor. Esta etapa sirve también para que el imputado prepare su defensa. En segundo lugar, tenemos la etapa intermedia, a cargo del juez de la investigación preparatoria. Esta etapa tiene como propósito el control de la acusación formulada por el Ministerio Público, de tal manera que todo quede dispuesto para el óptimo desarrollo de la siguiente etapa, el juicio oral y público. En esta etapa se controla también el pedido de sobreseimiento o archivo de la causa formulado por el fiscal. Finalmente, el juzgamiento a cargo del juez penal, quien decide sobre la culpabilidad o inocencia del procesado, basado en las pruebas presentadas por el fiscal y el abogado defensor. A continuación, les presentamos los hechos del caso. Déjame, te lo tengo. Muy rápido a buscar el regalo, ya rey. Ha sido una mala idea, tío, una muy mala idea, men. Cállate. ¿Todavía crees que nos estén buscando? Claro que nos están buscando, pero yo no creo que nos encuentren. Pobre tía, le hubiera visto la cara, casi le da un infarto. Ya, no pasó nada. Deténganse, por favor. ¡Eh! ¡Alto! ¡Manos a la nuca! ¡Manos a la nuca! ¡Abran las piernas! He recibido información acerca de un hurto cerca de aquí. La descripción de los sospechosos coincide con la de ustedes. Voy a hacerles un registro personal. ¿Y esto? ¿Qué hace con esto? Voy a tener que detenerlos bajo sospecha de hurto en la casa de la familia Ramírez. Tienen derecho a guardar silencio y a solicitar un abogado. De no contar con los medios para contratar uno particular, el Ministerio de Justicia les designará un defensor de oficio. Adelante. Buenos días, doctora. Buenos días, Sánchez. ¿Cómo le va? Muy bien. Me enteré que lo ascendieron. Felicitaciones. Gracias. Tome asiento, por favor.
Cuénteme, Héctor, ¿tenemos novedades? Sí, tenemos a 2 sospechosos de haber ingresado a un domicilio, del cual habría sustraído un joyero. Sus nombres son Aníbal Villalobos Rey y Ezequiel Gamarra Fuentes. ¿Cómo se produjo el arresto, Héctor? Bueno, el suboficial Gutiérrez y yo nos encontrábamos cerca de la zona. Pero previamente a eso interrogamos a la agraviada, la señora Ramírez, quien manifestó que sus agresores vestían de negro y que portaban pasamontañas para cubrirse el rostro. Encontramos a estos 2 sospechosos vestidos de negro y fue así que el suboficial Gutiérrez decidió hacerles algunas preguntas. ¿Y qué pasó luego? ¿Pusieron resistencia? Sí, yo me quedé en el auto y cuando él se acercó para hacerles las preguntas, ellos intentaron huir. Pero fueron detenidos rápidamente por el suboficial Gutiérrez, quien encontró en uno de los bolsillos del señor Ezequiel Gamarra un pasamontañas. ¿Dónde ocurrió todo esto, Sánchez? En el parque Manuel Ugarte, en San Isidro. El domicilio se halla cerca de ese lugar. ¿Qué dicen los sospechosos? Bueno, ellos reclaman a un abogado y niegan toda responsabilidad en el hecho. Y ahora me imagino que debido a los pasamontañas, la mujer ya no puede reconocerlos. Así es, ella estuvo muy nerviosa, no está segura de los hechos ocurridos en su domicilio. Manifiesta que uno de ellos era más alto que el otro, pero no tiene una certeza. ¿Y no hubo nadie más cerca? No, su esposo la estuvo esperando en su auto. Escuchó los gritos de ella y se acercó a socorrerla. Pero los delincuentes ya habían huido saltando el muro del jardín. Sánchez, ¿qué más nos indica que los sospechosos son los autores? Bueno, unos minutos después de la intervención, yo encontré el joyero arrojado en el suelo, a unos 500 metros del lugar de la intervención. La señora Ramírez afirma que es su joyero. Ha reconocido las joyas que hay en su interior. Muy bien, tenemos buenos indicios, pero ahora nos hace falta más evidencias. Yo le ruego que vaya al lugar de los hechos e interrogue a los vecinos. Alguien tiene que haber visto algo ahí. ¡Gamarra! ¡Diablo! ¡Apúrate! ¿Tiene visita? Pase. Buenos días. Soy Marco García, abogado de oficio del Ministerio de Justicia. Me ha encargado su caso a pedido de sus familiares. Ezequiel Gamarra. Aníbal Villalobos. Mucho gusto, Aníbal. Antes de que me narren lo sucedido, debo manifestarles que si ustedes reconocen haber participado en los hechos que se les atribuyen, es decir, si formulan una confesión sincera, podrían beneficiarse con una reducción en la pena que el juez les imponga. Además, podríamos negociar con la fiscal un acuerdo sobre la pena y la reparación civil para los agraviados y solicitarle al juez una audiencia de determinación anticipada del proceso. La terminación anticipada es una forma de abreviar el trámite y los beneficia con una reducción equivalente a 1/6 de la pena. Bien, entonces... A pesar de la explicación que el abogado defensor les dio a Aníbal y Ezequiel, estos insistieron en su inocencia. Finalizada la investigación preparatoria, la fiscal formuló acusación contra ellos por el delito de hurto agravado en agravio de los señores Ramírez. Sírvase, Héctor. Tenemos a una testigo. Una vecina afirma haber visto a estos 2 sujetos saltar sobre el muro de la casa de los Ramírez y que atravesaron el parque por donde ella paseaba a su perrito. Además manifiesta que estos 2 sujetos se quitaron los pasamontañas y reconoció a uno de ellos con una cicatriz en la mejilla derecha. ¿Y coincide la descripción con nuestros sospechosos? Perfectamente. Muy bien, redacte el informe. Voy a solicitar al juez de la investigación preparatoria la prisión preventiva para estos sujetos. Muy bien. Muchachos, han encontrado un testigo. Parece que esto va a demorar más de lo que pensamos. Parece que alguien los vio salir de la casa. El fiscal ha solicitado la convalidación judicial de la detención, pero estoy seguro de que el juez de la investigación preparatoria no la admitirá. Vamos a demostrar de que ustedes están dispuestos a comparecer y a colaborar con la justicia. ¿Qué opciones tenemos? Mañana será la audiencia ante el juez de la investigación preparatoria. Vamos a ver. Villalobos, Gamarra. Tienen suerte, ¿eh?
En la audiencia para determinar la procedencia de la prisión preventiva, el juez rechazó el pedido, por determinar que no había riesgo de fuga ni peligro de obstaculización de la actividad probatoria. El caso continúa con ustedes en libertad. Salgan. Presentados los escritos y requerimientos de los sujetos procesales, el juez de la investigación preparatoria fijó día y hora para la realización de una audiencia preliminar. Con la presencia obligada de la fiscal y el abogado defensor, el juez otorgó la palabra a cada uno de ellos. En esta audiencia se debatió sobre los alcances de la acusación fiscal, así como los medios de prueba ofrecidos por ambas partes. Finalizada la audiencia, el juez de la investigación preparatoria admitió las pruebas y resolvió dictar auto de enjuiciamiento contra los acusados al existir causa probable. Este es el proceso número 110-2005. Se acusa a los señores Aníbal Villalobos Rey, de 25 años, y a Ezequiel Gamarra Fuentes, de 24 años, ambos de estado civil solteros, del delito de hurto agravado cometido en agravio de los señores Jorge y Andrea Ramírez, en su domicilio ubicado en la calle Los Abedules, 643, San Isidro, el 3 de enero del presente año. Señora fiscal, por favor exponga su alegato preliminar. La fiscal Fernández expuso resumidamente los hechos objeto de la acusación y las pruebas que ofreció y que fueron admitidas en la audiencia preparatoria. Estas fueron el joyero encontrado, el pasamontañas y los testimonios de Andrea Ramírez y Paquita Gómez. El defensor de los acusados expuso brevemente sus argumentos de defensa y las pruebas de descargo ofrecidas y admitidas. Presentó también el testimonio del padre Hipólito Jiménez como testigo de buena conducta. Por lo tanto, no existe ninguna evidencia contundente, más allá de las coincidencias citadas anteriormente, de que mis defendidos fueron quienes cometieron el delito. Intentaré demostrar esto a fin de que no se cometa una injusticia con estos inocentes muchachos, que como se verá siempre han demostrado una conducta honorable e intachable. Bien. Los imputados tienen derecho a guardar silencio y a conferenciar con su defensor. Es su derecho también declarar en este juicio si así lo creen conveniente. Antes de iniciar el juicio con el primer testigo, debo preguntar a los imputados si admiten los cargos sostenidos por el Ministerio Público. No admito los cargos. ¿Y usted? Yo tampoco, señor juez. Bien. Iniciemos el juicio con el primer testigo de la Fiscalía. Señor Héctor Sánchez Caña, suboficial de la Policía Nacional del Perú. Usted ha sido llamado a declarar como testigo en este caso por el Ministerio Público. Por lo tanto, está obligado a decir la verdad. Por esta razón se le tomará juramento. ¿Observa usted alguna creencia religiosa? Soy católico, señor. Muy bien. Coloque la mano derecha sobre la Biblia, por favor. ¿Jura usted por Dios decir la verdad y nada más que la verdad, teniendo en cuenta que de no hacerlo corre el riesgo de ser procesado por falso testimonio? Sí, juro. Tome asiento, por favor. Juro. Tome asiento, por favor. Señora fiscal, puede iniciar su interrogatorio. Testigo, díganos su nombre, por favor. Héctor Sánchez Caña. Señor Sánchez, ¿cuál es su estado civil? Casado. ¿Tiene hijos? Sí, tengo 2 niñas. Señor Sánchez, ¿desde cuándo ejerce usted como policía? Desde hace 10 años. ¿En qué delegación trabaja? En la de San Isidro. ¿Desde hace cuántos años? Hace ya casi 5 años. Señor Sánchez, ¿usted se encontraba de servicio el día 3 de enero de este año? Sí, me encontraba de servicio junto a mi compañero Oscar Gutiérrez, quien también fue llamado a declarar en este juicio y que, como es de conocimiento público,
Ha perdido hace poco la vida en cumplimiento de su deber. Sí, tenemos conocimiento y lo sentimos mucho. Muchas gracias. Muy bien, señor Sánchez, continuemos con el interrogatorio. Usted y el suboficial Gutiérrez se encontraban en ronda a eso de las 7:30 de la noche. Recibimos una llamada por radio de un robo en un domicilio cercano al Parque Manuel Ugarte, en San Isidro. ¿Y qué fue lo que hicieron cuando se enteraron de lo sucedido? Nos apresuramos en llegar al lugar de los hechos. Díganos, señor Sánchez, ¿aproximadamente a qué hora llegaron al lugar de los hechos? Aproximadamente a las 7:35 de la noche. Entiendo. Continúe, por favor. ¿Qué fue lo que sucedió cuando ustedes llegaron al lugar de los hechos? Cumplimos lo usual. Interrogamos a los agraviados. ¿Podría decirnos quiénes eran los agraviados? Los esposos Ramírez, el señor Jorge y la señora Andrea. ¿Qué dijeron los Ramírez durante este interrogatorio? En realidad no nos dijeron mucho. La señora estaba histérica, nerviosa. Logró decirnos que los ladrones vestían de negro y que llevaban pasamontañas. Y que huyeron con su joyero. ¿Por dónde salieron? Huyeron por la puerta posterior. Señor Sánchez, ¿qué fue lo que les dijo el esposo de la señora Ramírez durante el interrogatorio? Bueno, en realidad él no dijo nada, pues se encontraba en el auto esperando a su esposa. Bien. ¿Qué fue lo que hicieron después de este interrogatorio? Inmediatamente salimos a buscar sospechosos con esas características cerca del lugar de los hechos. Después de unos minutos encontramos a Aníbal Villalobos y a Ezequiel Gamarra, quienes vestían de negro. Fue entonces que decidimos hacerles algunas preguntas. ¿Qué fue lo que hicieron estos sospechosos en cuanto ustedes se acercaron? Bueno, en realidad fue mi compañero Gutiérrez quien bajó del auto y se acercó a hacerles las preguntas. Pero me imagino que usted pudo ver algo desde el auto. Sí, por supuesto. Yo me encontraba a apenas 3 metros de distancia. Muy bien, díganos, ¿qué fue lo que vio? Ni bien mi compañero se acercó para hacerles las preguntas, ellos intentaron huir. Fue entonces que yo traté de reforzar a mi compañero, pero él los logró capturar de manera instantánea y les hizo un registro personal. ¿Qué fue lo que encontraron durante este registro? Se encontró en el bolsillo de Ezequiel Gamarra un pasamontañas negro. ¿Se encontró algo más? Sí, yo logré encontrar un joyero arrojado en el piso, muy cerca del lugar de la detención. ¿A qué distancia aproximadamente se encontraba este joyero? A unos 5 metros. Muy bien. ¿Y había algo dentro de este joyero? Sí, había un reloj y un anillo. Señor Sánchez, ¿qué hicieron usted y el suboficial Gutiérrez cuando encontraron estos objetos? Levantamos un acta de objetos, marcamos la evidencia y la conservamos según las normas del reglamento de cadena de custodia. Señor Sánchez, ¿el pasamontañas que usted encontró tenía alguna característica en particular? Sí, tenía un agujero en el lado derecho. ¿Podría decirnos si este es el pasamontañas al cual se está refiriendo? Sí, este es. ¿Y es este el joyero al cual se refiere? Sí, ese es el joyero. ¿Las joyas? Ese es el reloj. Y ese es el anillo. Muy bien. Señor Sánchez, ¿usted tiene idea del valor aproximado de estas joyas? Objeción. El testigo no es un perito tasador. No está calificado para responder dicha pregunta. Admitida la objeción. Muy bien, señor juez, no tengo más preguntas. Muchas gracias. ¿La defensa tiene alguna pregunta que hacer? Claro que sí. Suboficial Sánchez, dígame, ¿a qué hora recibieron ustedes la información de que había sucedido un robo en casa de los Ramírez? Aproximadamente a las 7:35 de la noche. Y dígame, ¿a qué hora sucedió el arresto de los sospechosos? Aproximadamente a las 7:55 de la noche. O sea que desde el encuentro de la señora Ramírez con los sujetos en casa de la primera y el arresto de los sospechosos transcurrieron por lo menos 20 minutos. Por lo menos. ¿Podría usted decirnos qué distancia hay entre la casa de los Ramírez y el lugar donde fueron encontrados los sospechosos? Yo calculo que habrá unos 200 metros. Usted ha mencionado que lleva 10 años en la policía, ¿cierto? Así es.
Me imagino que durante ese tiempo usted habrá participado en más de una oportunidad en intervenciones de este tipo. He participado en muchas. Ahora bien, dígame, dada su experiencia como policía, ¿considera usted razonable que quien comete un robo y es encontrado infraganti se toma por lo menos 20 minutos para alejarse tan solo 200 metros del lugar de los hechos? Bueno, en verdad es extraño. No más preguntas, señor juez. Señora Ramírez, ¿dónde se encontraba usted el 3 de enero del 2005 a las 7:30 de la noche? Regresaba a mi casa con mi esposo. ¿De dónde regresaba? Habíamos salido a la fiesta de cumpleaños de un amigo. Cuando habíamos casi llegado a la casa de mi amigo, me acordé que se me había quedado el regalo en la casa. Por lo tanto, tuve que regresar a buscarlo. ¿Qué pasó cuando usted y su esposo volvieron a casa por ese regalo? Bueno, en verdad, yo entré sola a la casa. Habíamos discutido todo el camino. Él estaba muy molesto. Dice que soy una despistada, que siempre se me olvida todo, que está harto. En fin, entré nerviosa y muy apurada. Me fui directo a donde estaba el regalo, lo cogí para salir rápidamente porque en verdad estábamos muy atrasados y yo tenía la culpa. Las luces estaban apagadas tal como yo las había dejado. Cogí el regalo, me di vuelta y a la hora que me volteo me encuentro con dos tipos vestidos de negro completamente y ellos algo tenían en la mano. ¿Y qué hizo cuando se encontró ante esta situación? Bueno, lo que haría cualquier mujer. Comencé a gritar. Me acuerdo que del susto boté el regalo al suelo. Se quebró. Era un juego de copas finísimo. ¿Y qué pasó luego? Bueno, salieron corriendo y me acuerdo que uno de ellos me empujó para salir. ¿Por dónde salieron? Por la puerta de la cocina. Se treparon el muro para poder arrancar. ¿Saltaron a la otra casa? No, mi jardín conecta con un parque. ¿Y su esposo? Mi esposo llegó justo en ese momento. ¿Le informó usted a la policía sobre lo sucedido? Inmediatamente. Bueno, en verdad fue mi esposo el que llamó a la policía. Yo estaba muy nerviosa. Jamás me había sucedido algo así. Estaba muy asustada. Dígame, señora Ramírez, ¿usted recuerda alguna seña particular de sus agresores? No, solo recuerdo que estaba muy nerviosa. Descríbanos qué pasó luego. Nos decía que su esposo llamó a la policía. Sí, llegaron en pocos minutos y me pidieron que les contara todo lo que había pasado. Y después supongo que fueron a buscarlos. ¿Y qué pasó después? Después de un rato llegó un oficial y me dijo que tenía un par de sospechosos y que tenían mi joyero. Señora Ramírez, ¿es ese el joyero del que nos está hablando? Sí, ese es mi joyero, pero no estaba así, tan destrozado. ¿Y podría describirnos qué había dentro de este joyero? Sí, un anillo y un reloj. ¿Podría describir ese reloj? Era un Rolex finísimo. Me lo había regalado mi marido para mi 2º aniversario de matrimonio. Y tenía mi nombre inscrito atrás. ¿Este es el reloj? Sí, ese es. ¿Y en cuanto al anillo? El anillo era un anillo de oro con diamantes y le faltaba un brillante. ¿Es este el anillo? Sí, ese es. Muy bien, no tengo más preguntas. ¿La defensa tiene alguna pregunta para la testigo? Por supuesto que sí. Señora Ramírez, usted ha afirmado que la noche de los hechos estaba muy nerviosa. Sí. Bien. Dijo además que lo único que recordaba en ese momento era que estaba muy asustada, ¿cierto? Sí, señor. Usted ha sostenido también que no recuerda si los sujetos que estaban dentro de su casa tenían algo que los identificara. Sí, señor, es cierto. Las luces de su casa estaban apagadas cuando usted entró, ¿verdad? Sí, estaban apagadas, tal como yo las dejé. Y usted no las prendió, ¿cierto? Bueno, no. Señora Ramírez, ¿usted se sentía muy confundida en el momento de los hechos? Bueno, sí.
Además traía mucho estrés. Habíamos discutido con mi esposo durante todo el camino. Muy bien. Y cuando usted se encuentra nerviosa, asustada y confundida, ¿puede fijar su atención en las cosas y situaciones que la rodean? Bueno, no. Entonces, ¿cómo puede afirmar que los sujetos que estaban dentro de su casa esa noche vestían de negro, si usted no estaba en la capacidad de darse cuenta de las cosas? Máxime, si las luces de su casa estaban apagadas. Bueno, señor, estaba muy confundida. ¡Protesto! El defensor está hostilizando a mi testigo. Doctor García, le pido que no sea tan agresivo al formular sus preguntas. No más preguntas, señor juez. Señora Gómez, ¿puede decirnos dónde estaba usted la noche del 3 de enero de este año, eso de las 7:30? Sí, doctora. Estaba en el parque paseando a Pipoca. ¿Pipoca es su mascota? Sí, doctora. Es mi perrita que tiene 15 años. Tengo que sacarla a pasear 3 veces al día porque la pobre ya no se aguanta. ¿Podría especificarnos el nombre del parque del que usted nos está hablando? Naturalmente. Yo vivo a la vuelta del parque Manuel Ugarte y está en San Isidro. Díganos, señora Gómez, ¿vio usted algo inusual la noche del 3 de enero? ¡Objeción! La pregunta tiene sugerida la respuesta. ¿Vio usted algo inusual? Admitida la objeción. Señora fiscal, por favor, reformule su pregunta. Muy bien. Señora Gómez, ¿qué vio la noche del 3 de enero? Vi a 2 hombres que saltaban el cerco de la casa de los Ramírez y corrían por el parque. Venían en dirección mía. Estaban vestidos de negro y llevaban unos pasamontañas en las cabezas. Uno de ellos tenía una cajita en la mano. Ay, yo me pegué un susto terrible. Bueno, nunca en mi vida hubiera pensado vivir una experiencia como aquella. Estaba temblando. Entonces tomé a Pipoca en mis brazos y me escondí detrás de un árbol que está cerca de la Virgencita que queda en el medio del parque. Entonces tuve que taparle el hocico a Pipoca para que no ladrara. No quiero ni pensar lo que hubiera sucedido si esos hombres no se encuentran. Tal vez me hubieran matado. Díganos, señora Gómez, ¿usted podría describir físicamente a estos sujetos? Yo los vi perfectamente cuando pasaron porque estaban muy cerca mío. Uno ya se había quitado el pasamontañas. Creo que a mí no me vieron porque estaba escondida. Al otro le vi en el momento en que pasaba delante mío, se quitaba el pasamontañas y tenía una cicatriz horrible en la cara. Horrible en la cara. Una última pregunta, señora Gómez. ¿Se encuentra alguno de los sujetos que usted vio esa noche en esta sala? Sí, doctora, aquí están. ¿Y podría indicarnos dónde están? Son esos 2. Señor juez, que quede constancia que la testigo ha reconocido a los inculpados como los autores del delito. No más preguntas. ¿La defensa tiene alguna pregunta para la testigo? Claro que sí. Señora Gómez, ¿desde cuándo vive usted en el barrio de los Ramírez? Uy. Mi difunto marido compró la casa cuando recién nos casamos. Imagino que debe ser mucho tiempo. ¿Cuántos años más o menos recuerda usted? O mejor aún, díganos cuántos años tiene, señora. 85, doctor. Imagino que en ese tiempo usted debe haber visto muchas cosas en el barrio. Ay, muchas, doctor. Si yo le contara. Y dígame, ¿algunas de ellas parecidas a las que nos ha contado ahora? No es que quiera decir que el barrio se ha venido muy a menos, pero en los últimos años ha habido muchos robos. Me imagino. Y dígame, ¿cuántos de esos robos usted ha presenciado? Muchísimos.
Ahora no recuerdo cuántos. ¿Y cuántas veces ha testificado usted en un juicio por robo? Muchas veces. Quizá unas 5 o 7. ¿Y siempre ha sido para identificar a los imputados? Por supuesto, doctor. Yo soy una buena ciudadana. Objeción, señor juez. La defensa está empleando preguntas y comentarios impertinentes. No estamos juzgando a mi testigo en este juicio. Doctor García, ¿qué pretende demostrar con sus preguntas? Señor juez, no pretendo juzgar a la testigo, pero queda claro que es una testigo extremadamente fiel a la Fiscalía, que se ha presentado a declarar en los últimos 5 casos de asalto y hurto cometidos cerca de su casa. Muy bien. Fundada la objeción. En fin, cambiaré de tema. No se preocupe, ya vamos a terminar. Dígame, señora Gómez, ¿usted siempre saca a pasear a su perrita Pipoca? Sí, doctor. Siempre. Y dígame, ¿siempre la saca a pasear a la misma hora? A la misma hora. ¿Podría usted decirnos a qué hora es que suele sacar a pasear a Pipoca? A las 6:30 todos los días sin falta. Entonces, ¿qué hacía usted el día 3 de enero en el Parque Manuel Ugarte a las 7:30 de la noche? Es que ese día tenía un compromiso y llegué tarde y tuve que sacarla a las 7:30. ¡Qué coincidencia! Protesto, señor juez. La defensa está siendo sutilmente hostil con la testigo. Lo siento, señor juez. Solo una última pregunta. Señora Gómez, ¿es buena la iluminación en el Parque Manuel Ugarte? Mire, doctor, yo en repetidas oportunidades me he quejado a la municipalidad porque los muchachos que vienen a jugar de noche suelen tirar piedras y rompen los focos del alumbrado. Y dígame, la noche de los hechos estaba oscuro. ¿Qué medida tienen sus lentes, señora Gómez? 2.5. Y dígame, ¿cómo puede usted sostener que las personas aquí presentes eran los mismos sujetos que usted vio esa noche con una vista defectuosa y la mala iluminación del parque? Yo veo bien de lejos, doctor. Señora Gómez, ¿reconoce usted este cofre? No. No más preguntas, señor juez. Señor juez, llamo al testigo de la defensa, el padre Hipólito Jiménez, de la parroquia San Benito. Padre, ¿conoce usted a los señores aquí presentes? Sí, los conozco. Son Aníbal y Ezequiel. ¿Podría usted explicarnos cómo es que los conoce? Hace mucho tiempo, cuando eran muy chiquitos, ellos me ayudaban en la parroquia. Cuando eran niños, eran acólitos. Y ahora me apoyan en las obras de caridad que organizamos en la comunidad. ¿Qué opinión tiene de ellos? ¿Cómo los describiría? Son unos chicos únicos, de una bondad absoluta. Llevan a Dios en su corazón. ¿Usted cree que serían capaces de cometer un delito? No, imposible. Gracias, padre. No más preguntas. ¿La fiscal tiene alguna pregunta que hacer? Sí, señor juez.
Dígame, padre, ¿hace cuánto tiempo ejerce en la parroquia de San Benito? Más o menos unos 40 y tantos años. Yo vine cuando tenía 30 y tantos años. Ahí me asignaron a la parroquia. Me imagino que en este tiempo usted ha conocido muchísimas personas. He tenido esa suerte, sí. ¿Y los recuerda a todos, padre? Sí, a todos los recuerdo. Todos los fieles en la parroquia son como mi familia. Dígame, padre, ¿usted puede recordar dónde se encontraba el día 3 de enero pasado a las 7:30 de la noche? No recuerdo, no recuerdo. Claro, podría haber estado dando la misa. Sí, porque a esa hora se hace la misa todos los días de la semana. Padre, ¿recuerda haber visto a Aníbal Villalobos y a Ezequiel Gamarra ese día en la misa? Sí, porque ellos siempre asisten a la misa. Claro, creo que pudieron haber estado allí. La pregunta es si estuvieron ahí, padre. Sí, estuvieron allí, recuerdo, sí. Padre, el día 3 de enero a las 7:30 de la noche es imposible que los imputados hayan asistido a misa, puesto que en ese momento estaban siendo arrestados por ser los principales sospechosos de hurto agravado. ¿Qué cosa dice? ¿Por robo? No, ellos son incapaces. No, ellos no harían una cosa semejante. No puede ser. No hay más preguntas por mi parte. Presentados los alegatos finales del fiscal y la defensa, el juez dictó sentencia al finalizar la audiencia. Aníbal y Ezequiel fueron declarados culpables de hurto agravado en agravio de los señores Ramírez. Fueron sentenciados a 2 años de condena condicional y se les impuso reglas de conducta. Muchas gracias al Poder Judicial por permitirme iniciar esta primera disertación. Cuando me buscaron los amigos de la Gerencia General para organizar este diplomado, lo hice con el mayor gusto. Hemos pensado en que sean 26 sesiones sobre el nuevo Código Procesal Penal con los mejores profesores nacionales que tenemos en el medio, jueces, fiscales, también profesores de carrera. De tal manera, pues, que vamos a combinar, y lo mejor de todo va a ser que también van a participar magistrados extranjeros. Vamos a tener, dependiendo de que esté funcionando bien las conexiones con Colombia, hoy día
la participación de un juez superior de Medellín, de un fiscal de Medellín y de un abogado de Medellín, porque el primer tema va a ser sistemas. Contamos con el honor de tener presente también al profesor, famoso profesor de la Pontificia Universidad Católica, Gonzalo del Río Labarte, que seguramente, para decirle que es importante su colaboración en este diplomado, estamos en la selección de profesores, no está más decirle que es ad honorem, eso es alguna limitación, pero estamos seguros que usted va a estar predispuesto siempre a ayudarnos como lo viene haciendo en el Poder Judicial. Bueno, hemos pensado que el primer tema va a ser sistemas procesales y vamos a conversar un poquito de la transición que se está produciendo en nuestro país entre el Código de Procedimientos Penales y el nuevo Código Procesal Penal. En realidad, hablar de nuevo Código Procesal Penal creo que ya no está bien. Acabamos de cumplir el 1 de julio de este año 5 años de reforma procesal penal. Son 31 Cortes Superiores de Justicia. Saben ustedes que en julio de este año se ha creado la Corte de Sullana y ya tenemos la reforma procesal penal en 16 Cortes Superiores de Justicia para todos los delitos y a partir de junio de este año también lo tenemos en los otros 15 distritos judiciales para los delitos contra la administración pública a partir de los artículos 382 al artículo 401, esto es para los delitos de concusión, colusión, cohecho, peculado, malversación y enriquecimiento ilícito. Por lo tanto, la reforma está en marcha en todo nuestro país y vamos abandonando el Código de Procedimientos Penales del 40, que durante 70 años se viene aplicando en nuestro país y que sufrió un giro radical a partir del año 21 de diciembre del 2000, porque ustedes recordarán que en esa fecha tuvimos que establecer un proceso penal que sea a tono con los nuevos casos que se produjeron, dado que en septiembre del año 2000 se descubrió un acto de corrupción por el cual se compraba a un congresista de la República y por lo tanto nos preguntábamos nosotros en esa fecha si es que nuestro país estaba preparado para procesar delincuencia común. Y la respuesta era no, entonces menos era para procesar delincuencia desde las altas esferas del poder. Por lo tanto, tuvimos que reformar el Código de Procedimientos Penales del 40 a partir del 21 de diciembre del año 2000. Ustedes ya recuerdan que en esa época el 10% de delitos solo tenía juicio oral sujeto a lo que llamamos proceso penal ordinario y el 90% el proceso penal sumario, el proceso penal donde el mismo juez que instruye falla, se apela, va a la superior, con alegatos, se confirma y se revoca y ahí terminó el caso. Esta muestra del proceso penal sumario es la más clara de un proceso penal inquisitivo que nosotros importamos de España. Nuestro famoso jurista Domingo García Rada en el año 1969 viajó a España, vio que había un proceso muy rápido, que este proceso sumarísimo, lo importó porque ya en Perú en esa época estábamos cargados de casos pendientes de juicio oral y por lo tanto inicialmente el decreto ley 17.110 en el año 1969 incorporó 12 delitos al proceso penal sumario. Más adelante, el año 1981, con otro gobernante, con Belaúnde, se expidió el decreto legislativo 124 que incorporó 85% de delitos al sumario y hoy día tenemos aproximadamente para los lugares donde no hay reforma procesal penal el 90% de delitos sujetos al proceso penal sumario. Como les dije, lo copiamos en 1969 en España y en España en 1988 se declaró inconstitucional por el Tribunal Constitucional, ya no lo tienen porque allá, a pesar de que el Ministerio Público no es autónomo porque pertenece al Poder Ejecutivo, ellos prefieren que haya un juez que instruya y otro juez que haga juicio oral de tal manera que se garantice imparcialidad. Sin embargo, nosotros hasta la fecha nos hemos quedado para los casos antiguos con el proceso penal sumario. Por eso, ese modelo inquisitivo que estamos abandonando, donde lo que más se priorizaba era eficiencia, que no haya impunidad, que haya una respuesta a la víctima, que haya una respuesta a la sociedad con pocas garantías, vamos dejándolo atrás, de tal manera que ahora, repito, en este nuevo proceso penal que es acusatorio, pues tenemos que todos los imputados que deseen pueden tener juicio oral, depende de ellos, porque también hay un montón de fórmulas de simplificación procesal o salidas alternativas que permite que el imputado, asesorado siempre bajo su defensor, porque con el nuevo Código Procesal Penal eso es así y es otra diferencia entre el sistema inquisitivo del Código de Procedimientos Penales del 40,
que no obliga a que los imputados tengan abogado defensor en diligencias preliminares, porque podría estar sin él y dependiendo de que esté el fiscal o no, le da mayor valor. En realidad, en el proceso penal que estamos abandonando, tanto en el ordinario como en el sumario, los artículos 62 y 72 nos siguen diciendo que si está el defensor, si está el fiscal, vale como elemento probatorio, así como el artículo 280 del Código de Procedimientos Penales indica lo mismo, a pesar de que es escrito, que es reservado, que no hay contradicción, que puede haber delegaciones de funciones, o sea, muy pocas garantías, más eficiencia, y eso queda de lado con el nuevo Código Procesal Penal, donde sabemos que las etapas iniciales, la investigación, solo puede producir elementos de convicción y no se puede condenar a nadie con esto. Es necesario que se produzca la prueba en el juicio oral, público y contradictorio, con las excepciones de la prueba anticipada o la prueba preconstituida. Prueba preconstituida que, como recordamos, es aquella que se va a producir por razones de urgencia y necesidad, o sea, es irrepetible en el juicio oral y, por lo tanto, ni bien se produzca el hecho, hay que producir la intervención. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un policía está caminando por la calle y advierte la comisión de un delito en flagrancia? Interviene el imputado y el imputado le dice, quiero que venga el fiscal, quiero que venga el defensor. Imagínense cuánto tiempo tomaría que el fiscal llegase o que el defensor se apersonase y, mientras tanto, la droga, si se trata de un caso de drogas, o la cartera, si se trata de un caso de robo. ¿Y qué pasaría también con el arraigo del imputado al proceso? En ambos casos estarían en peligro y, por lo tanto, se podría perder la evidencia y la sujeción del imputado, y entonces eso obliga a que la policía, por esa razón de urgencia y necesidad, inmediatamente adopte las medidas que correspondan, ocupe la evidencia, ponga a buena seguridad, a buen recaudo al imputado y después se dé cuenta al fiscal. Entonces, ese es un ejemplo típico de prueba preconstituida o, como llamamos también, actos de constatación. De tal manera que es una excepción a que la prueba se produzca en juicio oral. Nosotros, en el modelo antiguo como en el modelo nuevo, tenemos previsto que haya lectura de piezas, claro, en el nuevo Código Procesal Penal, más restringido algunos documentos, y uno de ellos, si es que el policía que intervino al imputado no puede concurrir al juicio oral y se justifica esto, tendrá que leerse entonces el acta de incautación, el acta de registro a la persona en el juicio oral para que se pueda ejercer contradicción. La otra excepción a la producción de la prueba en un sistema acusatorio es lo que llamamos la prueba anticipada. O sea, igual hay una urgencia y necesidad, pero no es tal como en el ejemplo que hemos planteado. Es menor, por ejemplo, un testigo que sea amenazado de muerte y que por lo tanto no va a estar para el juicio oral, o que su salud no esté buena para el juicio oral, o por último que sepa que la fecha del juicio oral de acá 6 meses ya no va a vivir ahí, va a ser en otro lugar, y de repente el Estado no tenga recursos para llevarlo, el fiscal o la defensa toma conocimiento de esto. ¿La idea cuál es? La idea es que esa prueba no se pierda y, por lo tanto, se rodee de las mismas garantías que un juicio oral, pero que no sea en la fecha del juicio oral, sino sea inmediatamente. De ahí el nombre de prueba anticipada. Veremos también si puede ser pública o no, en función a qué, a que haya peligro para el testigo, que se pueda amenazar su declaración o no, dependerá de eso también, que se pueda contar con la garantía de la publicidad. Por lo tanto, estamos hablando que tenemos medio país con el Código de Procedimientos Penales del 40, donde un 10% de casos están sujetos a lo que se llama el proceso penal ordinario, que cuenta con una instrucción, que cuenta con una etapa intermedia, diría, muy débil, porque del 100% de acusaciones, diría yo que el 99.99% se dicta autoenjuiciamiento. En el viejo código no hay un control material por parte de los jueces de la acusación, solo hay un control sobre la forma. ¿Y qué significa esto? En el viejo código, en el artículo 225 del Código de Procedimientos Penales, se establecen los requisitos de la acusación. Esto es, generales de ley, fundamentos de hecho, fundamentos de derecho, la teoría jurídica, la propuesta de pena, la reparación civil y qué pruebas se van a actuar. Si se cumplen con esos requisitos del 225, el juez dicta el autoenjuiciamiento y el caso pasa a juicio oral. En el nuevo Código Procesal Penal sabemos que a este control formal
se suma el control material o sustancial, por lo cual, si es que falta algún elemento de la teoría del delito, o sea, la faz negativa del delito, el juez puede archivar el caso, ya sea porque el defensor lo pide o ya sea porque el juez, dentro de su función principal de control de legalidad de oficio, considera que este caso no cumple con esos requisitos y por lo tanto archivaría el caso. También puede ser esto porque no haya suficientes elementos de convicción y por lo tanto también podría archivarse el caso. O sea, esa es una novedad del nuevo Código Procesal Penal que me parece a mí muy buena, porque la idea es que solamente se sujete a un imputado a las etapas del proceso que sean necesarias para que se pueda definir su situación jurídica. El juez, a diferencia del modelo inquisitivo, en el modelo inquisitivo, estamos hablando de sistemas procesales, el sistema del Código de Procedimientos Penales del 40 y después su distorsión del proceso penal sumario, ha hecho que, a pesar que la Constitución Política de 1993 establezca la carga de la prueba para el Ministerio Público, la Ley Orgánica del Ministerio Público del 91 también, los fiscales no tengan los casos los tenemos los jueces, y aunque nos hayan cambiado los nombres de jueces penales, seguimos siendo los instructores. O sea, en la realidad, del 100% de diligencias que se practican en la instrucción, ¿cuál es la que aportamos los jueces de oficio? Por lo tanto, vemos cómo el modelo tiende a que se confundan roles de jueces que deberíamos, a nivel de instrucción, de controlar el trabajo de los fiscales, a que nos sumemos y entre ambos tratemos de conseguir estos elementos de convicción. En el nuevo Código Procesal Penal, como todos sabemos, el director de la investigación preparatoria es el fiscal y solo si hay necesidad de algún control sobre el trabajo de él o sobre la conducta de las partes, se pedirá una audiencia para que el juez de la investigación preparatoria se encargue de ello, de poder lograr lo que son los dos fines modernos de un proceso penal acusatorio, que son brindar garantías, esto es, que se respeten los derechos de los imputados, pero también que haya eficiencia, o sea, que no haya impunidad, que haya una respuesta a la víctima, que haya una respuesta a la sociedad, y lo que se quiere es encontrar un punto de equilibrio, ¿entre qué? Entre garantías y eficiencia. Entonces estamos hablando que estamos en una transición, de un cambio de un modelo inquisitivo a un modelo acusatorio que, como todavía tenemos medio país, donde la reforma procesal penal está restringida solo a 9 delitos, del 382 al 401, va a tener que seguir operando. Tenemos un calendario de implementación progresiva del proceso penal y, por lo tanto, poco a poco seguramente esto va a continuar hasta que el año 2013 llegue a Lima. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que, en la medida que esto sea posible, tratemos de constitucionalizar el proceso penal, o sea, este proceso penal inquisitivo, con pocas garantías, que busca más eficiencia, tratemos nosotros de irlo adecuando a este nuevo proceso penal en la medida que esto sea posible, porque hay que recordar lo siguiente. Primero, que las leyes no se aplican, que las leyes primero se interpretan y después se aplican, y para eso tenemos distintos métodos de interpretación de las leyes. O sea, por supuesto que el primero es el literal o gramatical a partir del sentido enunciativo de la norma, pero normalmente no es suficiente. Después tenemos que ver el histórico, la exposición de motivos de la norma, tenemos que ver qué hay en el ordenamiento del sistema jurídico respecto a la solución de este tema. Después, ¿cuál es la finalidad de la norma? O sea, aparte del tema sistemático, también la interpretación teleológica. Ahora se habla modernamente de principios, de valores, de impacto, de análisis económico del derecho, y entonces la idea es que los operadores tendamos a eso, a que de qué manera podemos, sin causar perjuicio, mejorar este modelo inquisitivo que todavía tenemos a cuestas. Y les pongo un ejemplo, a ver qué les parece. En enero del 2010
salió una ley que se conoció más